Buenos días, hoy estamos con Ricardo Baldaño. Él es gerente de gestión de patrimonio de Diviso Grupo Financiero. Ricardo, gracias por la entrevista. Encantado. Bueno, hay todo un tema interesante de la gestión de patrimonio. ¿Tú nos podrías explicar, porque hay veces mucha disyuntiva entre ahorrar o invertir, qué características tiene cada instrumento? Sí, mira, básicamente el ahorro es una decisión muy difundida en el mercado actual, ¿no? No es malo ahorrar. Lo que pasa con el ahorro es que genera un gran costo de oportunidad y segundo genera un pequeño riesgo, ¿no? Y te explico por qué, porque suele O sea, ¿el ahorro es más riesgoso? Sí, es más riesgoso y te explico por qué, ¿no? Primero, el costo de oportunidad está asociado a que tú puedes destinar ese dinero del ahorro a una opción de inversión que te rinde mucho más, ¿no? Entonces, al ahorrar generas un costo de oportunidad que es igual que la rentabilidad que podrías conseguir al momento de invertir. Y lo segundo es el riesgo. Tú me dices, el ahorro genera riesgo, pero ¿cómo así? Si el ahorro está en una entidad bancaria sólida, es segura, ¿por qué genera un riesgo? Porque básicamente lo tienes a la mano. Viene una tarjeta de débito que tú puedes usar en el momento que tú decidas consumir. Entonces te pongo un ejemplo, ¿no? Si tú vas a un centro comercial con tu familia y tu hija te pide un vestido y a ti se te antoja al momento de almorzar un almuerzo y después van al cine, el dinero que tienes en tu depósito de ahorro puede ser fácilmente es un poco las tentaciones que uno puede consumirse eso, ¿no? Exacto, consumido. Partiendo de una teoría probada que el consumo es compulsivo. Entonces, al final, teniendo una cuenta de ahorros y una tarjeta de débito que te facilite el consumo, puedes generar que tu ahorro no sea 1000, sino 100, producto que los 900 los consumiste. Se vaya disminuyendo. Exacto. Y en la inversión sucede lo contrario. En cambio, en la inversión sucede lo contrario, ¿no? La inversión generalmente fija plazos que se deben de respetar. Esa persona que va igualmente con su tarjeta de débito a un centro comercial ya piensa un poquito más en comprarle el vestido o ir al cine o ir al restaurante, comprarle algo que no necesita, porque la plata en la inversión no se puede tocar. Claro, hay compromisos. Así es. ¿No? Entonces, al final es un poco una decisión que uno tiene que tomar, pero también es sabiendo qué instrumentos y qué alternativas hay para invertir, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el mercado peruano, ¿qué nos ofrece? Correcto. El mercado peruano en realidad ofrece una gama de productos bastante completa, ¿no? Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque primero, cada persona es única, ¿no? Y cada persona es única y tiene necesidades muy particulares, ¿no? Entonces, sobre esa base, tú tienes que tener, igual que necesidades únicas y personas únicas, gama de productos únicas. El mercado local tiene esa gama de productos únicos. Por ejemplo, las más demandadas, utilizadas, las más atractivas, ¿cuáles son? Bajo la coyuntura actual, las más demandadas y más utilizadas son productos de muy bajo riesgo y muy corta duración o muy corto plazo. ¿Cómo cuál? Básicamente, fondos mutuos muy conservadores que invierten el dinero en depósitos a plazo y letras del tesoro, que tienen muy bajo riesgo, que tienen muy corto plazo y que tienen rentabilidades muy interesantes de 3.5 o 3.7%, lo cual triplica la rentabilidad de un depósito de ahorro o una cuenta corriente. Son rentabilidades anuales, ¿no? Son rentabilidades anualizadas. Anualizadas. Pero no te tienes que quedar en el instrumento en el año, claro, sino lo puedes realizar al segundo día o tercer día. Ya, ¿esos instrumentos básicamente son o hay otras alternativas también? Aparte de fondos mutuos, están las letras del tesoro, que las pueden adquirir personas naturales o también personas jurídicas. Son instrumentos que emite el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que rinden más o menos un 3.94%, ¿ya? Que están exoneradas del pago de impuestos. Esto es muy importante para personas jurídicas, ¿ya? Y que pueden ser vendidas en el mercado secundario, se llama así, rápidamente. Ahora, para las personas naturales creo que esto es recién la posibilidad de adquirir estos. No, en realidad pueden suscribir letras desde el año pasado. ¿No? Lo que pasa es que de repente por un tema de desconocimiento, falta de información o de seguridad no lo han hecho. Sí lo hacen bastante empresas jurídicas, personas jurídicas,
y también compañías de seguro, AFPs y fondos mutuos. Y cuando ya hay una, porque también acá tiene que ver un poco también lo que decías del el perfil de riesgo de cada inversor, ¿no? Básicamente, ¿cómo podríamos caracterizar al peruano, al que quiere invertir? ¿Son riesgosos, conservadores? Mira, hay de todo, ¿no? El perfil de riesgo básicamente se puede definir sobre la base de la edad, sobre la base de la experiencia en inversión anteriores, sobre la base de la carga familiar y sobre la base de conocer los productos en los cuales invierto. Si yo tengo una edad joven, no tengo carga familiar, tengo buenos excedentes y conozco los productos y he tenido experiencia sobre ellos, yo diría que el tipo tiene un perfil arriesgado o sofisticado. Si veo una persona que nunca ha invertido en el mercado de capitales, que siempre ha tenido su plata en depósito de ahorro, que además tiene una edad de entre 55 y 65 años y que no quiere invertir a largo plazo, el perfil es conservador. Entonces, para cada perfil de riesgo y cada horizonte de inversión, hay diferentes oportunidades o productos de inversión. Los dos principales, los que te hablaba, que son fondos mutuos y letras del tesoro, van para un perfil de riesgo muy conservador y un horizonte de inversión de muy corto plazo. Si yo me voy un poquito más arriba en el perfil de riesgo y un poquito más a la derecha en el horizonte de inversión, encuentro un perfil de riesgo moderado y un horizonte de inversión mediano. Y ahí el producto ya no sería el fondo mutuo y la letra, sino más bien un bono o un depósito a plazo, ¿no? Y esos, por ejemplo, bueno, se habla ahí se necesitarían mayores montos y más plazo, como dices. ¿De cuánto estaríamos hablando? Mira, en el caso de los bonos, esto puede ser que el monto mínimo sea desde el valor nominal, que son 1.000 soles, 10.000 soles o 100.000 soles. Ahí hay que ver caso por caso cuál es el monto, porque eso no lo define el asesor, sino lo define el emisor del bono, ¿no? Y en el caso del depósito a plazo, pueden ser montos de 5.000, 10.000 o 20.000 soles. Y más o menos para tener retornos un poco atractivos, o sea, si podríamos hablar de montos, por ejemplo, no sé, a partir de 20.000, 30.000, ¿qué montos son? Claro, es difícil, ¿no? Eso va a depender de cada persona, pero en general, para esperar retornos atractivos, ¿cuáles podrían ser? Mira, los retornos atractivos están generados sobre la base del capital invertido. Entonces, yo diría más bien qué capital podrían invertir cada persona para generar retornos atractivos. Entonces, yendo un poquito más atrás, yo diría que lo mejor es hacer un real cálculo de los reales excedentes que una persona puede invertir para ahí ver si puedo conseguir unas ganancias atractivas. ¿Ya? Yo no puedo pedir a una persona que tenga 5.000 soles que tenga un retorno atractivo de 4.000, ¿no? Ni una persona que tenga 1.000 soles que tenga un retorno atractivo de 800. Entonces, el retorno va a estar en función del capital invertido. Para tener un capital invertido considerable, es necesario una cultura de ahorro e inversión estricta. Es decir, tener un presupuesto, tener objetivos planificados, rehusar al consumo compulsivo, ¿no? Generar mayores excedentes recurrentes, es decir, no solo una vez que se me ocurrió ahorrar, sino una política de ahorro todos los meses, y sobre esa base tener un gran capital al final del año que puede ser invertida en fondos mutuos o en depósitos a plazo o en bonos o tal vez en acciones, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el comportamiento de cada consumidor va a generar un gran capital invertido y un gran retorno, pero todo parte del comportamiento de ahorro que tenga cada uno. Y si hablamos ya un poco para ir terminando, porque hay bastante alternativas y posibilidades, ¿no? Nada más hay que estar informados. Si podríamos hablar de una canasta, por ejemplo, poniendo un ejemplo así, de tener no sé, un excedente de 50 o 100.000 soles, más o menos en porcentaje, ¿se podría hablar de cuáles serían la estructura adecuada? Sí, claro. Hablando bien generalmente, ¿no? Porque obviamente eso ya después va a aterrizar con una asesoría y una información en la entidad financiera donde uno decida invertir el dinero. Si yo tengo un horizonte de inversión de corto plazo y soy conservador, fondos mutuos y letras del tesoro.
Así de fácil. Así. Si tengo mediano plazo y soy de un perfil de riesgo moderado, lo idóneo son bonos corporativos, depósitos a plazo y tal vez algo de acciones, ¿no? Y si soy de un horizonte de inversión de muy largo plazo y muy sofisticado o arriesgado, lo ideal son acciones o bonos high yield, que son bonos de alto rendimiento pero con un gran riesgo, ¿no? Las rentabilidades, en el primer caso, de fondos mutuos y letras, 3.7 aproximadamente. En el segundo caso, que es moderado y mediano plazo, más o menos entre 6 y 7-8%. Y en el tercer caso, que son acciones, que es largo plazo y sofisticado o arriesgado, podemos llegar hasta 30%, y en eso me respalda la estadística, ¿no? En el primer semestre de este año, la bolsa ha rendido en el índice general casi 9%, y acciones como las financieras han rendido más de 16% en tan solo 6 meses, las mineras han rendido más de 30% en tan solo 6 meses, y las energías han rendido más de 7% en tan solo 6 meses. O sea, no es una presunción, sino es una afirmación sobre una base estadística. Algo real. Interesante, ¿no? Y hay, como tú dices, evidencias de que hay muy buenas alternativas de inversión, y es cuestión nada más de decidirse y animarse a invertir, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Gracias, Ricardo. Listo, muchas gracias.